Cuando me digáis vosotros, ¿eh? Cuando me digáis. ¿Esperamos un poco entonces? Vale. Yo no tengo prisa, levantarme no me puedo levantar. Dais los cámaras cuando me digáis. Vale, entonces, empezamos. Bueno, feliz año a todas y a todos. Luego tendré oportunidad de estrecharos las manos. En primer lugar, buenos días. Gracias por acudir a esta convocatoria de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompaña la Secretaria General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, Maribel Moreno Duque. Y el tema de la convocatoria de prensa de hoy es explicarle a los ciudadanos extremeños y a las ciudadanas extremeñas cómo este Gobierno va a aplicar aquellas líneas de subvenciones que están contempladas dentro del Plan Estatal de Vivienda para el ejercicio 2019 y que han sido aprobadas por Consejo de Gobierno, por el último Consejo de Gobierno. Yo creo que los extremeños y las extremeñas se merecen que les expliquemos bien en qué consisten estas líneas de ayuda, por el trabajo que supone de cara a que se tenga por parte de toda la ciudadanía un acceso a una vivienda digna y en las mejores condiciones posibles. Esa es una seña de identidad de este Gobierno, que desde el principio ha luchado intensamente por las políticas de vivienda, porque entendíamos que, aparte de ser un derecho que está así recogido en nuestra Carta Magna, también es una necesidad que tienen muchos de nuestros ciudadanos. Miren, hace unos meses, aproximadamente en marzo del 2018, se aprobó lo que es el Plan Estatal de Vivienda. El Plan Estatal de Vivienda, en ese momento, denunciamos, y lo hicimos, y ahí está la hemeroteca para comprobarlos, y además tuve comparecencia en la Asamblea de Extremadura, denunciamos que no era el mejor plan para Extremadura. Que si bien habíamos participado al inicio de la elaboración de ese plan estatal de vivienda, entendíamos
que se recogían unas líneas de ayudas que no eran totalmente aplicables a la realidad de la situación de la vivienda en Extremadura. Decíamos que, además, llegaba con cierto retraso, y a las pruebas me remito, y llegaba con cierto retraso porque el Real Decreto se aprueba en el mes de marzo del 2018, pero para hacer efectivo el Plan Estatal de Vivienda hay que firmar un convenio con el Ministerio de Fomento. Y ese convenio con el Ministerio de Fomento no se firma hasta avanzado el mes de agosto. Y luego hay que sacar un decreto de bases reguladoras en la comunidad autónoma y una orden de convocatoria en la comunidad autónoma. Avisábamos entonces que el año 2018 era un año perdido y no nos hemos equivocado. Lamentablemente no nos hemos equivocado. El año 2018, por la tardanza del Gobierno de España en abordar el Plan Estatal de Vivienda, ha sido un año perdido para políticas de vivienda que tengan que ver con el Plan Estatal, no así con las ayudas autonómicas y otro tipo de ayudas que se han ido diseñando desde el Gobierno de la Junta de Extremadura, que han dado cobertura o que han paliado esa falta del Plan Estatal de Vivienda. Decíamos también que los fondos del Estado para vivienda eran de un 38% inferiores a los del Plan Estatal anterior, al que tenía vigencia antes. Cifras que habían sido discutidas por el Gobierno entonces del Partido Popular, que decía que el plan incrementaba los recursos. Y el plan anterior, decirles que no, que el plan anterior era de mayor cuantía, cuando estaba de ministra la ministra Matos, era de mayor cuantía que cuando estaba de ministro el ministro Íñigo de la Serna. Además, las líneas para el acceso a la vivienda para los jóvenes decíamos que estaban destinadas para poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Y esto era una limitación porque es en esas poblaciones donde menos viviendas en stock y vacías hay para esa gente, para esos jóvenes, para esas jóvenes que lo que quieren es emanciparse y quieren acceder a la vivienda. Por lo tanto, también veíamos una limitación en ese sentido. No obstante, decíamos entonces y decimos ahora, y a las pruebas me remitiré cuando les vaya detallando las líneas que hemos puesto en marcha, que el Gobierno de la Junta de Extremadura es absolutamente responsable y, como responsable que es, tiene la obligación de aprovechar todos y cada uno de los euros, todos y cada uno de los recursos que el Gobierno de España pone a disposición de los extremeños y de las extremeñas. Nos guste más o nos guste menos, nos cueste negociarlo más con el Gobierno de España o nos cueste negociarlo menos. Y eso es lo que hemos hecho, porque lo que nos importa es que los extremeños tengan una vivienda o tengan el acceso a una vivienda digna. Además, complementaremos estas ayudas para adaptarlas a la realidad de Extremadura con un futuro plan autonómico de vivienda que está pendiente de aprobación por parte del Consejo de Gobierno y que en los próximos consejos de Gobierno, no sé si será en el siguiente o en el siguiente, se aprobará para complementar a este Plan Estatal de Vivienda. Para el año 2019, el Plan Estatal de Vivienda financia a la Comunidad Autónoma de Extremadura en cifras globales 10,7 millones de euros. Eso es lo que el Plan Estatal de Vivienda pone a disposición de los extremeños y de las extremeñas, repartidas para todas y cada una de las líneas de ayudas. Ayudas que tienen que ver con el alquiler, ayudas que tienen que ver con la mejora de la eficiencia energética, ayudas que tienen que ver como accesibilidad, ayudas que tienen que ver como regeneración y renovación urbana y rural, o ayudas que van destinadas a los jóvenes, como les decía, así como para personas mayores o para personas con discapacidad. Extremadura tiene su realidad en cuanto al parque de vivienda, donde, por darles también algunas cifras para que conozcan los extremeños nuestro parque edificatorio, decirles
que Extremadura cuenta con cerca de 1.100.000 habitantes y para ese 1.100.000 habitantes existe un parque edificatorio público y privado, un parque edificatorio que supera las 700.000 viviendas en Extremadura. De estas viviendas, tengan en cuenta que el 25% de ellas fueron construidas antes de los años 1940. Otro 25% fueron construidas entre los años 1940 y 1970. Y el 50% restante fueron construidas a partir del año 1970. Si nos fijamos en las últimas cifras que ofrece nuestro Instituto de Estadística de Extremadura, hemos de decirle que el número de visados de dirección de obra de vivienda, que es donde nos podemos basar, entre el año 1992 y el año 2017, en Extremadura han sido visados 150.848 direcciones de obras para viviendas. Por tanto, nuestro parque edificatorio de la vivienda tiene unas características que le hacen ser de una antigüedad suficiente como para que las líneas de ayudas que tienen que ver con la eficiencia energética y las líneas de ayudas que tienen que ver con la accesibilidad y la seguridad del hogar sean muy importantes. No solo las ayudas al alquiler, sino también esto pone de relieve que es muy importante las ayudas que podamos dar para la rehabilitación en cuanto a materia de eficiencia energética y accesibilidad. En ese sentido, saliéndome del Plan Estatal de Vivienda, en esta legislatura decirles que hemos invertido a través de fondos europeos en las ayudas conocidas como PEVE para la eficiencia energética y con fondos del Plan Estatal de Rehabilitación Edificatoria. Por fondos europeos hemos invertido más de 18 millones de euros en ayudas para eficiencia energética y con la rehabilitación edificatoria en el Plan Estatal de Vivienda anterior, 4,6 millones de euros en el total de la legislatura. Pero teníamos una limitación muy importante y es que el Plan Estatal de Vivienda anterior no nos dejaba sacar ayudas para viviendas unifamiliares. Por ejemplo, si un piso que pertenecía a un edificio quería hacer una rehabilitación y acceder a una ayuda para mejorar la eficiencia energética o mejorar la accesibilidad, las ayudas del Plan Estatal obligaban a dos condiciones que Extremadura ha peleado intensamente con el Ministerio. Primero, que tenían que tener el permiso de toda la comunidad de vecinos y no se permitían las ayudas a viviendas unifamiliares. En este nuevo Plan Estatal de Vivienda, gracias a la aportación de Extremadura, sí se permite la ayuda a las viviendas unifamiliares. Esto es una novedad importante de este plan. Y en segundo lugar, las ayudas no son por concurrencia competitiva. Les voy a poner también un ejemplo para que lo vean claro, aunque me extienda un poco. Sacar las ayudas en concurrencia competitiva significa que yo tengo que ir recogiendo todas las solicitudes que se vayan presentando hasta el final del año. Y una vez que tengan todas las solicitudes en función de una puntuación, yo le doy la subvención con carácter retroactivo. Ese era el Plan Estatal de Vivienda anterior. En este Plan Estatal de Vivienda no solo hemos conseguido que las ayudas sean para viviendas unifamiliares, sino que hemos conseguido que la convocatoria sea abierta, que esté permanentemente abierta. Evidentemente habrá una puntuación, habrá unos criterios para el acceso, pero se va a poder ir accediendo a las ayudas a lo largo de todo el año, no por concurrencia competitiva. Estos son los dos grandes avances que plantean las líneas de ayudas de este Plan Estatal de Vivienda.
Me preguntarán, ¿esto solo lo ha conseguido la presión de la Comunidad Autónoma de Extremadura? No, pero Extremadura ha estado en esa pelea desde el principio, porque entendíamos que era bueno para los extremeños y para las extremeñas. Sin embargo, y de forma tradicional, el Plan Estatal de Vivienda ha fomentado las ayudas al alquiler y en este plan también lo hace. Decirles que en toda la legislatura, a través de los planes estatales, solo a través de los planes estatales hemos conseguido otras ayudas. Solo con los planes estatales hemos invertido en Extremadura un total de 4,7 millones de euros en esta legislatura, que ha llegado a dar cobertura a 3.615 familias que han podido disfrutar de esas ayudas del alquiler. En este plan estatal, además, por contarles otra ventaja, por no hacerle todo negativo a este plan, se incorpora un programa en materia de regeneración y renovación urbana y rural con el objetivo de mejorar los parques residenciales, de recuperar los conjuntos históricos, los centros urbanos, los barrios degradados y los núcleos rurales. Y esa es otra ventaja que tiene este plan. En definitiva, lo que intenta el plan con estas subvenciones es prevenir las cifras de infravivienda o de chabolismo, que afortunadamente el chabolismo no existe en nuestra comunidad autónoma, pero la infravivienda no estamos tan seguros que no exista y por lo tanto nos viene bien que haya esta línea de ayudas, esta línea no de ayudas sino de subvención para mejorar ese parque edificatorio. En esta ocasión, el Gobierno de la Junta de Extremadura, esto no va por convocatoria, esto es una firma de un convenio bilateral con el Ministerio, va a invertir a lo largo de todo el Plan Estatal de Vivienda, que va del 2018 al 2021, 13,1 millones de euros, donde vamos a regenerar nuestro parque público de viviendas, porque entendemos que ahí es donde se dan las mayores cifras de situaciones de infravivienda y es donde se puede apostar más por aquellas personas que más necesitan el acceso a la vivienda. De esta forma, con estos 13,1 millones de euros, pretendemos rehabilitar 508 viviendas de nuestras más de 13.000 viviendas públicas en las localidades de Mérida, de Badajoz, de Plasencia, de Alburquerque, de Don Benito, de Navalmoral de la Mata, de Quintana de la Serena, de Villanueva de la Serena y de Zafra. He de recordarles que en relación a la población que tenemos, somos la comunidad autónoma que mayor parque de vivienda pública tiene. Otras comunidades con nuestra misma población tienen 400 viviendas públicas y nosotros con nuestra población tenemos más de 13.000 viviendas públicas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es mejorarlas. Con esta inversión no solo vamos a mejorar esas 508 viviendas que les decía, eso afecta al entorno, afectará a la accesibilidad de los propios edificios y afectará, en definitiva, a las barriadas donde están situadas, que junto con los programas de dinamización de los barrios emprendidos con políticas sociales, estaremos no solo previniendo la infravivienda, sino también fomentando que esos barrios no sean barrios marginales en esas localidades. Y esto para nosotros es muy importante. Quiero decirles que el dinero del Plan Estatal de Vivienda, hay una parte, como les decía, que va con convenios bilaterales con el Ministerio, del cual ya no les voy a hablar más que de este plan de mejora de esas 508 viviendas. Y ahora me voy a referir exclusivamente a aquellas líneas del Plan Estatal de Vivienda que tenemos que sacar a convocatoria, porque las ayudas van dirigidas a las familias. En este sentido, decirles que las ayudas van a tener un carácter retroactivo. ¿A qué me estoy refiriendo con que las ayudas van a tener un carácter retroactivo? Van a tener un carácter retroactivo para aquellas actuaciones
que comenzando el 1 de enero del año 2018 no hayan finalizado antes del 31 de marzo de 2018. ¿Y por qué esto es así? Porque si recuerdan, en una parte de mi intervención les decía que el Plan Estatal de Vivienda se había puesto en marcha en marzo. Por lo tanto, todas aquellas actuaciones que se hayan completado en marzo no pueden ser financiadas por el Plan Estatal de Vivienda. Hay una dificultad legal para hacerlo. Ahora bien, si alguien ha comenzado una rehabilitación de su vivienda en enero y no la ha terminado en marzo, sino que la ha terminado en junio o la ha terminado en abril del 2018, puede acceder a la línea de subvenciones. No sé si me he explicado correctamente. Las líneas de ayuda son las siguientes y son las que se aprobaron en el próximo Consejo de Gobierno. No estarán activas hasta que no se publiquen en el Diario Oficial de Extremadura. Y para eso lamento no poderles dar una fecha exacta. Financiaremos una línea de ayuda destinada al programa de ayuda del alquiler de la vivienda. Vamos a subvencionar hasta el 40% de la renta mensual del alquiler y hasta el 50% para aquellas personas o unidades familiares que tengan personas mayores de 65 años. Destinaremos a esta línea de ayudas en total 1,2 millones de euros y pretendemos llegar a 1.576 familias. El segundo programa es el programa de fomento de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de la vivienda. Decirles que destinaremos 1 millón de euros a esta línea y pretendemos llegar a más de 100 viviendas. Tenemos también el programa de fomento de conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas, al que destinamos 1 millón de euros, al que pretendemos llegar a más de 84 viviendas en este año 2019. Para los jóvenes, es decir, definamos jóvenes, aquellas personas que tienen menos de 35 años. Existe en este plan un programa nuevo con 2 líneas de ayudas, una que va destinada a la adquisición de vivienda y otra que va destinada al alquiler de la vivienda. Para la línea de adquisición de vivienda destinamos 1 millón de euros que pretendemos llegar con el importe máximo, no todas llegarán al importe máximo, evidentemente, a más de 92 jóvenes que puedan emanciparse en adquisición de vivienda. Y en el ámbito de ayuda a los jóvenes en su modalidad del alquiler, se subvencionará hasta un 50% del alquiler y pretendemos llegar con el 1 millón de euros destinados a 1.050 jóvenes. Con lo cual, estamos haciendo un esfuerzo importante para la emancipación de estos jóvenes. Esto tiene un pero, que se lo decía al principio. Tanto unas como otras van destinadas a jóvenes, pero que quieran o adquirir o alquilar su vivienda en poblaciones menores de 5.000 habitantes. Jóvenes que quieran acceder a poblaciones, a viviendas de promoción oficial, en poblaciones mayores de 5.000 habitantes, tendrán una línea de ayudas en el Plan Autonómico de Viviendas, que complementará a estas y que todavía no les puedo detallar porque está pendiente de aprobación por parte del Consejo de Gobierno. Las acciones en materia de alquiler no acaban aquí, sino que el pasado día 31 de diciembre vieron ustedes en el Diario Oficial de Extremadura cómo se publicó la convocatoria de ayuda complementaria al alquiler,
que no pertenece al Plan Estatal de Vivienda, que pertenece a fondos de la comunidad autónoma, destinados a familias en situación económica muy complicadas y con acceso a una vivienda de promoción pública. Destinamos un crédito ampliable de 913.000 euros. Crédito ampliable de 913.000 euros. Y decía, el plan estatal, y con esto voy terminando, el plan estatal no se ajusta al 100% en las necesidades reales del acceso a la vivienda en Extremadura. Y eso es lo que vamos a intentar paliar con la elaboración del Plan Autonómico de Vivienda, que les decía que se aprobará en los próximos convenios, en los próximos consejos de Gobierno, y que pivotará sobre las siguientes líneas de ayuda, por darles algunas pistas. Seguiremos recuperando el programa de vivienda protegida autopromovida. Seguiremos recuperando el programa de ayuda directa a la entrada, a la que podrán acceder jóvenes y mayores de 35 años, aquí los jóvenes en núcleos de población mayores de 5.000 habitantes, el programa de fomento en obras en viviendas existentes, un nuevo programa de ayuda a la rehabilitación buscando la eficiencia energética, en el que pretendemos poner, junto con fondos europeos, alrededor de 15 millones de euros en el sector productivo, programa de conversión de espacios cerrados en viviendas y una línea de programas de ayudas al promotor de vivienda protegida de nueva construcción. Esto es un programa muy pactado, esta hoja de ruta del Plan Autonómico, muy pactado con el sector y con los agentes económicos y sociales, y espero que le dé el visto bueno, el Consejo de Gobierno. En resumen, le damos mucha importancia en el acceso a la vivienda, priorizando a los jóvenes, para las que habrá una variedad de ayudas para intentar evitar que los jóvenes puedan hacer su vida en Extremadura. En segundo lugar, las ayudas al alquiler las hemos intentado hacer siempre evitando la burbuja del precio del alquiler que se está produciendo en otras comunidades autónomas y que es francamente preocupante después de haber vivido la burbuja inmobiliaria. Fomentaremos la autopromoción y la adquisición de viviendas. Mejoraremos el parque de vivienda en seguridad, en eficiencia energética y en accesibilidad. En definitiva, entiendan que este Gobierno está comprometido en esa defensa, en el acceso a una vivienda digna, que ha sido y será el trabajo de este Gobierno, y lo haremos con planes de viviendas adaptados a la realidad extremeña, en este caso combinando el plan estatal con el plan autonómico y otras ayudas complementarias que podamos ir poniendo en marcha. Por mi parte, nada más. Lamento que este tema sea, en principio, con muchos números, árido, de gran extensión, pero quería que la población extremeña tuviese conocimiento real de esta situación. Y ahora, abierto a las preguntas que tengan sobre este o cualquier otro tema que se le plantee y que tenga que ver con mi consejería. Pero buenos días. Es simplemente una duda que me ha surgido. Los 13,1 millones de euros para el parque público de viviendas, ¿se han invertido o se van a invertir? Se invertirán a lo largo de todo el desarrollo del plan. Ya está firmado el convenio bilateral con el Ministerio de Fomento. Y entonces lo que haremos es invertir a lo largo de los años de vigencia del plan el total de 13 millones de euros en esa recuperación del parque público de vivienda, que estimamos que llegará a 508 viviendas. Miren, aprovecho que me hace esta pregunta para aclarárselo. Nosotros, para que las personas que tienen necesidad de viviendas sociales accedan a las viviendas sociales, tenemos que dárselas en condiciones de habitabilidad adecuadas. Y eso hacía que tuviésemos dos limitaciones fundamentales para el acceso a la vivienda. Teníamos una limitación que era que tuviésemos o no tuviésemos vivienda en el sitio donde la persona quería, y en segundo lugar, que tuviésemos vivienda pero que necesitase de una reparación por deterioro del paso de los años, que lo que pretendemos es, en este caso, anticiparnos a esa rehabilitación. Es decir, tener el parque público de vivienda en las mejores condiciones de accesibilidad
para que el acceso a la vivienda de aquellas personas que más lo necesitan sea lo más rápido posible, que no dependa de la reparación de esa vivienda, que esa vivienda ya esté reparada cuando quieran acceder a ella. Y eso es lo que pretendemos hacer con este convenio que hemos firmado con el Ministerio. Pequeña duda más. Y luego, los fondos y las líneas de actuación del plan estatal y demás que acabas de explicar, ¿qué son? ¿Para el 19 o 19 y 20? No. Hay algunas que no he hablado, son dos líneas, las que son 19 y 20. Las que son para 19 y 20 son alquiler y son jóvenes, que son 19 y 20. Las otras líneas lo que tienen es carácter retroactivo a 2018, pero son para 2019. Lo que ha aprobado Consejo de Gobierno son la tramitación anticipada de estas líneas de ayudas para que las convocatorias salgan cuanto antes y se puedan ya hacer uso de ellas en el año 2019. Son los que tiene de vigencia el Plan Estatal de Vivienda, que son 4 años. Son 2018, 2019, 2020, 2021. En la línea para atender a las jóvenes menores de 25 años, en el programa de las jóvenes menores de 25 años hay dos líneas, ejecución de vivienda y alquiler. Sí. A ejecución de vivienda 1 millón de euros y alquiler 1 millón de euros. Sí. Incluyendo el 2020, que es una de las líneas que incluimos el 2020, son 2 millones. Millones para las 508 viviendas del parque público. Sumándolo todo, ¿cuánto se va a invertir en el plan? En Extremadura son algo más de 40 millones, cerca de 40. No me quiero equivocar, 46 millones de euros aproximadamente, o 47 millones de euros lo que se va a invertir en el Plan Estatal de Vivienda. Este Plan Estatal de Vivienda es también leonino para las comunidades autónomas, puesto que por primera vez en la historia lleva cofinanciación por parte de la comunidad autónoma, y eso no había existido nunca en los planes estatales de vivienda. El primer año no tenemos cofinanciación, pero a partir del segundo año sí tenemos cofinanciación en este plan autonómico, en este plan estatal, perdón. ¿Más cosas? Sí. Para Extremadura, sí. Invertimos, aproximadamente el Estado invierte en nosotros un 3% del total del plan estatal que tiene para todas las comunidades autónomas, que a nosotros, siempre lo hemos dicho, nos parece pírrico. Pero bueno, con lo que nos den lo vamos a aprovechar lo mejor que podamos y seguiremos peleando que sea más, lógicamente. En la conversación, esto se produce en un momento, la tramitación de todo este plan estatal de vivienda se produce en un momento de cambio político en el Gobierno de España. Se tramita el plan estatal y se publica el Real Decreto con un Gobierno del PP en España y se firma el convenio con un Gobierno del PSOE en España. Tenemos el compromiso del ministro Ábalos de ir revisando, si es posible, algunas de las líneas de ayuda. Primero, para intentar evitar la cofinanciación que les estaba diciendo, y segundo, para hacerlo más adaptado a la realidad de las distintas comunidades autónomas. Que eso sea posible o no sea posible, nosotros seguiremos peleando, pero la realidad que tenemos es esta y lo que no queremos es desaprovechar ni un euro de la realidad que tenemos ahora mismo. Y supongo que los 46 millones son para los 4 años de vigencia del plan, ¿no? Sí. Sí, aquí no he hablado de otras líneas que no tienen que ver con líneas de subvenciones. Echarán en falta la línea de mayores, pero eso hace falta firmar un convenio con el Ministerio, a la cual todavía no me puedo referir, que son una línea específica para mayores y una línea específica para discapacidad. Pero esto hay que firmar todavía los acuerdos con el Ministerio de Fomento y no les puedo dar detalles todavía de estas cuantías económicas de las que finalmente se reprogramarán a lo largo de la vigencia del Plan Estatal de Vivienda. Estos 46 millones, perdón que reitere, ¿son íntegros para Extremadura o de parte de ellos
Extremadura va a pagar en esa cofinanciación aún por negociar. No. Son 46 millones y nosotros tenemos que poner la cofinanciación. Un plus, 46 más lo que ponga Extremadura. Claro, más lo que ponga Extremadura. Otro asunto, consejero. Sí. No sé si tienen datos de la campaña de la gripe, la incidencia que está teniendo. Bueno, no hasta ahora. estamos en onda epidémica. No estamos en onda epidémica, por lo tanto no hemos superado los 100 casos por población. El comportamiento que estamos teniendo en las urgencias, tanto de atención primaria como en las urgencias hospitalarias, no están todavía en unos niveles elevados. Y mi percepción, porque solo puedo hablar de percepción en este momento, dado que no tengo todavía datos reales en relación con este tema, es que la gripe se está comportando mejor que el año anterior. Aunque es verdad que el frío seco es un frío que con las nieblas y demás todavía no ha llegado. Y por lo tanto, pues todavía estamos en tiempo de que la gripe dé el pico a finales del mes de enero, que es lo que nos suele pasar. En definitiva, el tema de momento está controlado y no se están necesitando, más allá de las necesidades de plantilla que están teniendo los servicios de urgencia por las vacaciones que tienen nuestros profesionales, no se están necesitando reforzar en este momento los servicios de urgencia por el tema de la gripe de momento, ni por problemas respiratorios. ¿Las cuestiones? Muchísimas gracias a todos y a todas y reiterar el feliz año.